el otro déficit, no el fiscal, no el económico, sino el déficit de clase media argentina. ¿Qué es la Argentina de Milei si la clase media argentina, que ha sido tan arquetípica del modo en que nos autopercibimos, empieza a transformarse? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con uno de los consultores que mejor oculta ese latido de la clase media y lo viene haciendo a lo largo de los años. Me refiero a Fernando Moiguer. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en la repregunta. Muchas gracias a vos. Fernando es el CEO de Moiguer Consultora de Estrategia, es experto en consumo, marcas y estrategias de negocios, es economista por la Universidad de Buenos Aires y es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Itela. Fernando, clase media argentina, los argentinos, si les preguntan, suelen decir que son de clase media. Ahora, hay un cambio importante en el porcentaje de argentinos que se reconoce en ese sentido. Y ese cambio tiene que ver con una caída. ¿Podrías describirlo a esto? Sí, y lo podemos describir con números que a veces ayudan un poquitito. Por favor. Si nosotros le preguntábamos en el 2004, que es un buen año, tenemos series un poquito antes también, sí. pero medimos todo el tiempo en 6 países de la región. Tomemos Argentina y después podemos incluso comparar. Me interesa, sí. Pero si tomamos el 2004, que es un año donde después del 2001 se restablecieron los valores, pareciera que es un año más calmo, y le preguntamos quiénes son de clase media, quiénes son de clase alta, clase media alta, clase media media, el 94% de la población dice que es de clase media. Todos sabemos que eso no es así. Pero la autopercepción es esa. ¿Por qué? Démosle una vueltita. Porque en la Argentina ser rico es mala palabra, es estigmatizante, el rico se esconde en ser clase media y se calma, sí. Y el pobre siente que va camino a ser clase media. Entonces ya empieza a tener pautas de consumo, de vida, de valores, de lecturas incluso, y todos somos clase media. La clase media también es un buen lugar para esconderse, y si vos decís que soy clase media no tengo problema. Ahora, lo interesante que estás diciendo ahí es, el rico se esconde, ¿no? Lo usa como un disfraz. Pero el pobre, aunque su situación presente sea mala, tiene la expectativa de que podría llegar, al menos en 2004, en su mayoría. Situado en el 2004. Claro. Y ese es el país que nosotros llamamos la Argentina. Vamos a hablar mucho del país que llamamos la Argentina, que es el que está cambiando, tal cual vos lo anticipás claramente en tu comentario. Cuando volvemos a hacerlo ahora, a 20 años, un poquito más, tenemos 2 momentos. Uno que le preguntamos igual que en el 2004. Clase alta, clase media alta, clase media media. Y eso nos da el 74%. Ya eso, en el 94 pasa al 74%. Hoy el 74%... Se autodefine, pero si yo le dejo decir alta, media, media, media baja, clase baja, alta, media, es decir, le doy muchas alternativas, el 74% se sigue reconociendo ahí. Es decir, bajo 20 puntos, pero sería la 3/4 parte del país. Pero nosotros venimos siguiendo esto muy casi minuto a minuto y hacemos una pregunta mucho más ácida. A la misma gente que le preguntamos si dijo 74, le decimos, bueno, pero si yo te digo si sos alta, medio, baja, y eso cae al 46. ¿Qué cosa cae al 46? La clase media. Es decir, la clase media termina definida de este 94 al 46 en 20 años. ¿Por qué? Claro, ¿es una cuestión de el impacto de las crisis económicas o es una cuestión cultural? Tenemos 3 crisis económicas de 3 gobiernos diferentes, de 3 marcos ideológicos incluso diferentes. Y este gobierno que ya arranca habilita arriba a la clase media alta a que la riqueza no es estigmatizante. Vamos a encontrar gente que empieza a decirse rico que antes no se decía. Ah, interesante eso. Esto está pasando en el mundo, pero en Argentina, que es muy fuerte, pasa más. Y eso tiene consecuencias tremendamente enormes que podemos conversar. Y la clase media baja, lo que llamamos técnicamente el C3, es esa clase media baja que viene de pelearla todo el tiempo, está en un bordecito que hay una devaluación y es clase baja, y baja la inflación y es clase media. Está con la nariz ahí, el río le sube y le baja todo el tiempo. Empieza a descubrir que nunca va a crecer. ¿Por qué nunca va a crecer? Técnicamente, tengo que ir a esos datos, ese C3, esa clase media baja, empleado del Estado, maestros, bomberos, policía, personal de salud,
son todos los que están viviendo una caída de su salario que no pareciera que se detenga en los próximos años. Entran los que alguna vez definió Cristina Kirchner como hace relativamente poco, un par de años, como trabajadores pobres, sector privado, pero con bien. salarios muy empobrecidos. Según donde estén. Uh-huh. Pero es lo que se puede llamar, como ya lo llamamos en algún momento, nuevo pobre. Claro. Acercándonos a ese concepto que traes. Sí. ¿Por qué nuevo pobre? Porque tiene valores culturales de clase media y bolsillo de pobre. Claro. Y ese sector está trayendo consecuencias porque ya descubre que nunca va a ser clase media. Claro, no hay un futuro de ascenso social en el horizonte. No, porque no lo tuvieron los padres de ellos y no lo tienen ellos. Uh-huh. Ahora, antes de seguir avanzando, porque sacás conclusiones muy interesantes de datos también muy interesantes, ¿cómo definirías la clase media? ¿En qué se basa un grupo social para que uno diga, bueno, esto es clase media, por lo menos en la Argentina? Es una pregunta preciosa y la respuesta es ambigua. A ver, pero uno es la aspiración del ascenso social. Yo te la podría definir siempre. A ver. Pero una de las primeras conclusiones que obtenemos de esta clase media, si le pregunto a ellos están desparametrizados. Uh-huh. La clase media ya no sabe qué es ser clase media. Ajá. Por eso digo, es muy... Pero hagamos el antes y el después. Antes, sí, cuando estaban parametrizados, antes es fácil. ¿Qué sueños, qué conclusiones sacaba la clase media sobre la vida? Bien, te lo puedo adelantar primero con bienes básicos, para hacer la taxonomía. A ver. Nivel de educación universitaria, propiedad del inmueble, propiedad automóvil. Soy propietario. Sí. ¿Te acordás de la vieja campaña de propietario? Sí. Bueno, apelaba a ese valor y eso... Lo hizo Madre hace 20 años. Sí. Debe ser 2008, 2000, un poquito menos. ¿Empleo en relación de dependencia? Sí, pero depende de dónde. Si estás en una compañía que ajusta los salarios y estás en blanco, vas camino. Sí. Si no, no. Porque no es lo mismo. Sí. Los bienes de electrodoméstico que tengo en mi hogar, si tengo microondas, si tengo freezer, son bienes muy concretos para televisor, definir. Computadora. Televisor color, computadora, bueno. Eso definía a la clase media. Vos tenías eso, o estabas por tenerlo, o ya te metías en un plan de cuotas, y vos tenías claro... Vacaciones. Vacaciones, alguna fuera. Aunque sea un touch and go, un Brasil, un Uruguay, ya formaba parte de estos valores. Todo eso se cayó, todo eso se perdió. Hoy incluso hasta podés viajar y no ser clase media. Digo, se dan contradicciones muy interesantes en los jóvenes en especial. Claro. ¿Por qué? Porque no consumen un montón de cosas y la queman el viaje. Aprovechaban las cuotas en una época. Y las queman el viaje. Un momento, unos dólares. Sí. Claro, si no hay futuro, lo quemo ahora. Así es, tal cual. Y un país sin futuro no se construye como país. Esta clase media no ve futuro. El país, ahora vamos a meternos después, sí empieza a ver un futuro que durante varios años no vio. Y nos vamos a meter en los cambios que se implica. Sí. Ahora, el eje temporal y la clase social es importante, porque lo que vos estás planteando es que en la medida en que la clase media del pasado, la antes, ¿no? Hagamos un antes y un después. Esa clase media de antes, cuando los argentinos decían en el 91% somos clase media y tenían claro que era ser clase media, el futuro estaba adelante y había un camino posible. Correcto. El educativo o el empleo, llevaban ese futuro. Y las personas en la pobreza también pensaban que el ascenso, estudiando, yendo a la escuela... Si mi hijo estudiaba, yo me sacrificaba. Vamos a esos valores tan claros de esa familia. Mi hijo estudia, yo me sacrifico y todos crecemos. Porque no crecía el hijo, crecíamos todos. En los barrios. Crecían los barrios de manera homogénea. Crecía Claro. No en el mismo minuto. Sí. Pero el barrio todo se movía. Hoy, entre el antes y el después, hoy se mueve uno en un barrio. Y a veces non santo. Claro. El modo en que llega ese ascenso el caminito, no es por la educación y no es por el trabajo. No, aunque la educación... El 40% de los jóvenes de clase media tienen mayor educación de sus padres y no movieron socialmente. Entonces, es muy interesante que el valor de educación pública, salud pública, sigue siendo un valor de la clase media, pero no es factor de movilidad. Claro. Entonces, ahí, volviendo al eje del temporal... Hoy, aún la gente que dice ser de clase media, lo que ha perdido es la percepción de que puede alcanzar un futuro distinto. Así es. Desapareció el futuro ahí. Sí, pero... A ver. A nivel masivo es así. Pero nuestro país está cambiando de modo económico. A la vez. Sí. Lo que nosotros conocemos como Argentina
lo que el mundo conoce como Argentina es una versión reducida de la Argentina. Lo que se conoce como Argentina históricamente es un corredor que arranca en el puerto, en Buenos Aires, se hace un poquito más ancho en Rosario, Villa Claro. Constitución, se hace todavía más ancho en Córdoba, Río Cuarto, y se hace finito en Mendoza. Ujú. Ese corredor es lo que se llama la Argentina. ¿Por qué lo digo así? 85% de la población económicamente activa, Claro. 90% del producto. El agro, claro. El agro, Ujú. 90 y pico por ciento de las telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Redes, vos salís de ahí y no tenés señal. Ujú. Digo, bueno, eso que se conoce como la Argentina funcionaba. El excedente del agro iba a pagar la sustitución de importaciones industriales. Ujú. Entonces, todo este corredor agroindustrial hoy Sí, sí. paga el conurbano, Ujú. por llamar, Claro. simplificó todo. Sí, sí, entiendo. Pero se entiendo. entiende. Sí. Ese modelo en el país ya no camina más. Está vigente, Ujú. es real, pero no permite, hace 13 años que no crecemos. Sí, sí. Y buscamos por distintos caminos. Sí. Entonces empieza a aparecer a la par de ese modelo un modelo vertical, Ujú. extractivo, al cual nos negamos siempre. Ujú. Comienza en Jujuy, con el litio, con el cobre, Sí. sigue en Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, petróleo. Ujú. Ese eje, Es el interior profundo, ¿no? Ese interior, esa división que divide a la Argentina en la zona núcleo y el resto. Y que correcto. vota, y que Está muy vota bien, distinto está muy bien. también, La palabra ¿no? núcleo también es Claro. semánticamente fuertísima. Claro, claro. Bien, esa ciudad, por eso yo no te la sigo con el interior Sí, profundo por este sí. punto, empiezan a tener una expectativa de que les va a ir bien. Toda la población. Y la clase media tiene expectativa de que les va a ir Ajá. bien. No terminan de pesar por peso poblacional. Sí, sí, sí. Por el cambio de la matriz productiva. Totalmente. Ujú. Y porque tienen una expectativa que ellos Sí, van a sí, sí. crecer y porque ven que alrededor crecen y sus vecinos crecen. Sí, sí. Entonces, empieza a construirse en estas ciudades estos focos que dan vida, que tienen perspectiva, que dan consumo. A lo cual le tengo que agregar un efecto adverso. Como en este modelo no hay un pensamiento de cómo se va a distribuir ese Ujú. excedente, Sí. estas ciudades también corren a la par el riesgo de conurbanizarse. Claro, bueno, de hecho, muchos de esos centros urbanos hoy, esos conurbanos del interior, son los lugares donde la pobreza es más extrema, ¿no? Comparado con Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Totalmente. Ujú. Pero ahora tenemos que ahora no te vas de esa provincia y te vas a Buenos Aires industrial, Ujú. como fue Sí. las migraciones internas. Sí, sí. Ahora te quedas ahí porque Buenos Aires no es oferente. Ajá. Te quedas ahí y empieza. El intendente de Neuquén ya decía semanas que su principal preocupación es el conurbano de Neuquén. Ujú. En Mendoza hay preocupación. Digo, ya lo estoy contando algo que va a pasar. Claro. Y hay una frase muy tremenda, pero que vale la pena ponerla a pensarla, y es: en el mundo nadie desarmó un conurbano una vez que se armó. No lo resolvieron los hindúes, no Claro. lo resolvieron los brasileros. Estoy yendo Sí, 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 a sí. gente que tiene 60, 70 años de reflexión al respecto Sí, sí. y talento. Hasta acá, una vez que se arma el conurbano no lo podés desarmar. Qué importante lo que estás diciendo, Fernando, porque la alianza electoral y social de Milei atraviesa estas regiones nuevas donde las inversiones del RI y otros mecanismos de inversión están llegando, eventualmente llegarían con más ímpetu. Pero vos estás planteando que hay un riesgo de que esa región se vuelva muy protagónica, pero también puede suceder lo contrario, que se reproduzca la lógica del conurbano bonaerense. Van a pasar las dos cosas. Ujú. No es que va a pasar una. Ujú. Si esto sigue, van a pasar las dos. Ahora, ese sector lo llamaste extractivista. Hay muchos economistas que disputan esa noción porque dicen que las cadenas de valor son extremadamente complejas en torno a la explotación petrolera o a la explotación del gas o de la minería. Correcto. Es decir, se necesita inversión industrial para Correcto. desarrollar todo el mecanismo de esas fábricas, de esos centros de explotación. Ahora, eso no va a terminar redundando en una consolidación de una clase media formada. Doy mi opinión como economista. A ver. Tienen razón los economistas cuando hablan de esas cadenas de producción, pero en general no son cadenas de reconversión, sino son nuevas cadenas de producción. Uh-huh. Es decir, la arena que sale de Entre Ríos y va a Vaca Muerta está construyendo esa cadena en Entre Sí. Ríos, pero es con otra lógica y con otra industria. Uh-huh. Eso está ocurriendo. Uh-huh. La reconversión de todo el área metropolitana Uh-huh.
no tiene que ver. Estos talleres de San Martín, de Ballester, Entiendo. de Barracas, todo lo que nosotros conocimos que alimentaba esa clase media Sí, 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 laboriosa de estos inmigrantes, que sus hijos iban a las universidades, que siguen yendo hoy a las universidades de Sí. conurbano, no tiene modelo alternativo. Y ya lo están viviendo. ¿Puede producirse una migración inversa desde el conurbano bonaerense a los otros puntos de producción? No hay experiencias internacionales relevantes. En esta Va a haber idea de que algunos no se pibes desarman los que se van a conurbanos. mudar, que le van a regalar tierra. Es un programa muy valioso. Si hago comparativa, no hay experiencias relevantes y menos con un agregado social. Hasta estábamos más en la macro. Sí. Con un agregado social que el pacto en general de los jóvenes, pasa a toda la sociedad, pero el mood lo manejan los jóvenes en esto, y es El mood del humor social, ¿no? Claro. Sí, perdón. Sí. Desarmame este país que no me deja vivir, que ese es el pacto que sostiene hoy la propuesta, y yo después me las arreglo solo. Cuando llegue ese momento los pibes no se la van a arreglar solo, pero hoy esa es la creencia. ¿Por qué? Porque la creencia de todos juntos salimos falló. Claro. Realmente falló. Tenemos que leerlo desde ahí. ¿Y con qué tipo de salida laboral sueña esta clase media desacoplada, desparametrizada? ¿Qué está pensando? No cree que estudiando es el camino, no cree capacitándose. Estudia y se capacita, porque sigue todavía con inercia. Si salen por otros mecanismos o creen salir por otros mecanismos. En el año 2020, pandemia, inicio de la pandemia, había 400.000 personas inscritas en la Bolsa de Valores. Hoy hay 12 millones. Ah, qué interesante. O dato oficial, digo, Sí. Hay algo de compro dólar, balance, digo, pero esto es cripto, esto es valores. Y el año pasado hubo un efecto riqueza total, no importa lo que hayan comprado. ¿Qué es el efecto riqueza? Todos ganaron plata, no importa lo que hayan hecho. Se sintieron todos genios. Y hoy hay un efecto pobreza, no importa lo que hayan hecho. Claro, por el movimiento de los activos financieros, simplemente. Sí. Y esto le pasó a los adultos también. Sí. Pero estos jóvenes se metieron. Cripto cuando llegó a 100, claro, era todo un lenguaje y una lógica. Entonces, esa es la salida individual. La salida individual es el emprendurismo chiquito. Sí, las redes, es Instagram. Son salidas, es YouTube polucionado. Sí. Esto pasa en general. Ahora, este acceso de las clases medias más menos empobrecidas a los activos financieros, con este boom de inscripción que vos decís en la Bolsa de Valores, es interesante, porque digo, en Estados Unidos, que hoy en día se está discutiendo mucho el tema de los aranceles y cómo impacta sobre todo en las inversiones, claro, las inversiones, pero de los norteamericanos comunes y corrientes que no corren a comprar dólares. Correcto. Sino que es un fondo de inversión que tiene una cartera que los jubilados, los trabajadores. ¿No es un signo positivo en la Argentina que el mercado financiero se haya democratizado también para estos sectores? ¿No es un ascenso social con otro tipo de parámetros? ¿O es muy optimista esa mirada? Son tres preguntas, trato de contestarlas las tres. Primero, sí es un símbolo positivo que la educación financiera haya crecido. Digo, la vamos a ponerla como ordenando. Nosotros hicimos estudios para bancos muy relevantes prepandemia y había un vacío de educación financiera enorme. Hoy hicimos estudio para otro banco muy relevante el año pasado y la educación financiera cubría todo. Pero de los pibes que aprendieron solos en las redes, no hubo una educación ni nadie que explicara. Bien. Eso sí, es un signo muy positivo. Esos 12 millones nuevos que se inscribieron en la bolsa son jóvenes en su mayoría. La mayoría sí. Y es redes, y es app, y es... Sí. No es bancos incluso, en la mayoría de los casos. El segundo plano de tu pregunta es, esto tiene vaivenes y vamos en este momento mundial a que esos activos van a estar impredecibles un rato largo. Movimiento que arrancó, este movimiento tectónico que arrancó hace 10 días, es un movimiento largo, no corto. Con lo cual, van a ver el sinsabor. Sí. Y el tercer plano sí puede ser ascenso social con valores muy instantáneos, donde el trabajo no es el valor, donde la educación no es el valor. Es otra sociedad. Sí, es otra clase media en tal caso. Tal cual. De producirse, es esas clases medias que vos ves
en la costa, en algunas costas de Estados Unidos. Eso Claro. existe en el mundo, por Sí, Dios. sí, sí. Si vos querés comparar de verdad nuestro país A hoy ver. con algún otro país del mundo, decís, ¿con qué comparar Argentina? Sí, ¿Viste? sí, 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 Nunca sí. se sabe. Trabajando mucho con dueños de cadenas de retail, de supermercados, de todo el mundo, que son los que van mirando estas cosas, conversamos mucho a solas con americanos, con europeos, con rusos. No sé cómo llamarlos a los rusos Sí, ahora. sí, 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 Estamos sí. en un Complicado. debate. Sí, sí. Y coincidían claramente con este planteo. Somos muy parecidos a los viejos países de la ex Unión Soviética. Ajá. Es decir, gente que el valor de la cultura era un valor, que la educación era un valor, que tenían salud de acceso irrestricto y de pronto bolsillo de pobre. Ujú. Hay pautas de consumo idénticas en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, a nuestra lógica. Ujú. Cuanto más cerca de Europa Central, menos ocurre esto. Cuanto más cerca de Rusia, más ocurre esto. Fernando, esta clase media tan particular que está atravesando esta transformación tan interesante y tan intensa, conecta, a ver, la pregunta es al revés. Milei y Karina Milei conectan mejor con esta nueva conformación de clase media. Pienso en Karina Milei, que era una persona común y corriente dedicada a la repostería, que por distintos atajos, o vendiendo tortas, o no, en concursos en la tele, distintas cosas que la clase media dejaba fuera como menú de opciones de supuesto. crecimiento y de ascenso social, llega finalmente a convertirse en secretaria de Estado. Y Milei, bueno, Milei es distinto porque tiene un título universitario, es economista, pero digo, hay algo que representan mejor que nadie estos cimbronazos que hay en la concepción de la clase media. Salvo el núcleo duro Ujú. de sostén de Milei y de Karina, el resto de esta adscripción de gente que hoy dice estoy bien, Sí. o la paso mal, pero quiero Sí. que esto siga, que es mucha, Sí. y se mantiene, baja 3 puntos, 4 puntos, pero se mantiene, y es maravilloso como aguante ese número. No es una adscripción ideológica, ni de identificación. Ujú. Sí los representa, sí le dan el espacio, pero no es que la gente es pro y apoya porque se siente identificado por ese camino. Ah, entiendo. Son eso, Ujú. son ellos, por lo tanto los entienden, Sí, sí, sí. vienen de esa capa, Ujú. pero no es que yo, si sigo ese camino, voy a hacer. Me están habilitando para que yo pueda hacer lo que yo Claro. quiera. Es una Es otro diferencia. pacto, es un pacto más lábil, Ujú. si querés. Ujú. Son ellos y mañana podrían ser otros, si estos un ratito no dan Claro, cuenta. claro. No es hasta acá, veamos cómo sigue la película, no es cómo se construyó el radicalismo, el peronismo e incluso el PRO. Ujú. Sigo, si querés hablar de los partidos últimos Ujú. de la Argentina. Es una cosa mucho más distante, sacado el Más núcleo duro. utilitaria de alguna Sí, manera. sí. Fernando, me interesa la comparación con otras clases medias de la región, para no irnos tan lejos. Por ejemplo, la clase media chilena, ¿no? Que es un país de enorme estabilidad macroeconómica, que ha logrado insertarse en el mundo de una manera más moderna en términos de concepción económica y que tiene un nivel educativo mayor, sistemas que funcionan. ¿Cómo es esa clase media? Es tan sintomático esta comparación. Nosotros venimos haciendo este mismo trabajo desde hace 20 y pico de años con Sí. los chilenos. Ah, qué Y interesante. trabajando muchísimo con eso. Yo te diría una frase, la frase que conversamos estuvo hace 3 semanas, el 2 de Coca-Cola del mundo, Sí. John Murphy, que tuvo a su cargo Argentina y Chile durante varios años, con lo cual vino, conversamos y aparte habíamos corrido juntos mucho de estas cosas. Sí. Y yo venía de Chile y conversamos, me hizo esta misma comparación. Y la frase era, ni hace 10 años estaban tan bien y ni hoy están tan mal. Ujú. La clase media chilena hoy está deprimida, Ujú. sintiendo que no puede entender dónde está, que no acepta dónde está, que se enoja con dónde está, que no quiere nada de lo que le ocurre y que no sabe hacer con todo lo que le ocurre. Ajá. Y actúa como tal. Vamos a elecciones en poco tiempo y es un temón. La clase media chilena define su pauta de consumo por cómo está en ese minuto, por cómo está su salario en ese minuto. Si está bien consume, si está mal no consume. Pero hoy está muy racionalista, lo ves en general, Sí, sí, sí. pero está muy racionalista. La clase media argentina define sus consumos por la expectativa de cómo le va a ir. Mm.
no por cómo está hoy. La Argentina tiene tantas crisis que vos ya no definís por cómo estás hoy, sino cómo crees que vas a estar. Claro. Si crees que vas a estar peor, restringís. Si crees que vas a estar mejor, expandís. Noviembre a enero, por tomar el último periodo, del fin del 24 y inicio del 25, se creía que íbamos a estar mejor. Y fueron crecimientos de consumo enormes. El Producto Bruto creciendo arriba del 5,5. Sí. Y hoy empieza como a generar un escozor que estamos sin saber, mucho más con índices de inflación que empiezan a crecer. 2 preguntas finales. Tema del consumo se discute mucho. Cuando se dio el indicador de pobreza de este mes, había discusión de cómo es que baja tanto la pobreza, si el consumo viene en el último año bajando, aunque se está estabilizando. Digo, no se baja tanto. Tuvo un pico de caída de consumo masivo, digo, de supermercados y de autoservicios. Septiembre de 2024, menos 22%. Febrero de este año, menos 9,8%. Esa variable de poder comprar o no, por lo menos el alimento, que además está más impactado por la inflación en el último mes, ¿no? 3,5% creo, contra eso un 2%. Capital. Claro, bueno, digo, promedio nacional estoy hablando. Sale hoy. Claro, estoy hablando del mes pasado. La imposibilidad de comprar ¿influye mucho en la autodefinición de clase media? De comprar alimentos, de comprar la primera marca. Lo que ocurre es que este cambio social que estamos describiendo ha construido otra realidad. Empieza a haber 2 clases medias. Siempre teníamos una y ahora hay 2. La que se cree rica y la que se siente que nunca va a ser clase media. Y tenés que trabajar con las 2. Entonces, para el consumo masivo, y ya hay marcas que lo están haciendo fantásticamente bien, ya no es pongo una marca y después me va mejor, crece el volumen, me va un poco peor, baja el volumen. Tengo que trabajar con una sola fábrica, pero con 2 lógicas distintas. Claro. Entonces, el que puede trabajar con 2 lógicas distintas le está yendo fantásticamente bien. El que trabaja con una sola le está yendo mal. Entonces, los promedios dejan de existir en la Argentina. Esto te pasa en los supermercados. Hay supermercados que con su sola marca saben trabajar todas las clases sociales. Y les está yendo fantásticamente bien, y son los que la gente considera más cercanos, y les va muy bien con números en sus balances. Pero del lado de la gente, Fernando, porque digo, la pobreza, el indicador muestra que bajó, pero cuando la gente tiene la experiencia del supermercado, evidentemente algo está pasando ahí. ¿Qué se dice a sí misma esa gente de su situación? Sí, pero por eso digo, empieza a ver, el humor social siempre se definió por el área metropolitana. Bueno, el humor social ahora deja de definirse por el área metropolitana. Entonces también nosotros tenemos que ir a mirar qué está pasando en Córdoba, qué está pasando en Rosario, qué está pasando en Salta, porque esto está influyendo enormemente. Villa María, digo, hay polos que vienen de estar muy bien y crecen mucho. El humor social del AMBA va a ser cada vez más depresivo. Y la última pregunta, dijiste que este porcentaje, el pico de la pirámide social, está empezando a percibirse orgullosamente como rico. Correcto. Ya no tiene el pudor o el prurito que tenía antes, ¿no? Sí. Cuando se decía, soy clase media. Y dijiste que eso tiene enormes consecuencias. ¿Qué consecuencias son? Tiene una primera consecuencia comercial. Es decir, esta gente empieza a requerir espacios propios donde quede reflejado. La Argentina se construyó en los últimos 20 años con grandes recorridos donde empiezan a haber barrios totalmente fuera de circuito. Esos barrios fuera de circuito entran lugares comerciales que los concentren y que ellos tengan su estacionamiento privado, su aire acondicionado, su lugar de funcionamiento, sin venir al centro porque después de la pandemia nadie se mueve. Bueno, empiezan a ver esos lugares que son anclajes de esos segmentos y que quieren esa legitimidad. Es decir, una fragmentación todavía mayor de la Argentina. Mucho mayor. Las clases sociales ya no se ven como son, sino que se construyen por preconceptos. Nadie ve a un alta, ya no ve a un clase media o un clase baja. Ya no hay lugares. Antes eran las plazas, eran las canchas. No se cruzan, decís No vos. hay cruce. Entonces, el preconcepto empieza a dominar para una sociedad que hasta acá ha sido inclusiva. No sabemos cuán inclusiva va a seguir siendo en el futuro. Claro, y el último punto es el impacto que eso tiene en la representación política, ¿no? Si hay un sector que ahora además tiene un arquetipo que es socialmente aceptado, como el de soy rico, también su influencia puede empezar a pesar mucho de una manera más abierta en, no sé, en las decisiones políticas o en las políticas que se discutan. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Muchas gracias, Fernando Miguel, por este interesantísimo escenario que nos planteaste. A vos. Esto fue todo. Gracias por estar en La Repregunta.